Bienvenidos a Mati Misterio, el espacio donde nos sumergimos en los casos más perturbadores, extraños y sin resolver de la historia. Yo soy Zoe y hoy te voy a llevar a una Alemania rural de principios del siglo XX, a una granja aislada en medio de los bosques bávaros, donde una familia entera fue masacrada con un pico. Un crimen tan brutal, tan inexplicable, que más de 100 años después todavía se habla de él. Y no solo por lo que pasó esa noche, sino por lo que ocurrió antes. Huellas que llegaban a la casa pero no salían. Ruidos en el ático, llaves perdidas y la sensación de que alguien o algo estaba vigilándolos. Este es el caso de la masacre de Jintaikafek. Nos situamos en 1922, en Baviera, Alemania. La familia Gruber vivió en una granja llamada Jintaikafek, a unos 70 kilómetros de Múnich. La familia estaba compuesta por Andreas Gruber, de 63 años, su esposa Cecilia Gruber, de 72, su hija Victoria Gabriel, de 35, los dos hijos pequeños de Victoria, de 7 y de 2 años, y una nueva sirvienta, María Baumgartner, que acaba de llegar ese mismo día. La granja estaba aislada, rodeada de bosque. El camino más cercano quedaba varios minutos a pie. Y aunque los Gruber eran conocidos en el pueblo, tenían fama de ser reservados y algo extraños. De hecho, Andreas Gruber había estado preso por mantener una relación incestuosa con su hija Victoria. Una historia oscura que ya envolvía a la familia en un halo de vergüenza y misterio. Los sucesos extraños antes del crimen. Días antes del asesinato, Andreas notó algo inquietante. Huellas en la nieve que iban desde el bosque hasta la casa, pero no salían. También contaba haber escuchado pasos en el ático por las noches, aunque no encontró a nadie al revisar. Las llaves de la casa desaparecieron misteriosamente. Y un periódico que nadie recordaba haber comprado apareció en la mesa de la cocina. Los vecinos les dijeron que se cuidaran, que algo raro pasaba, pero Andreas se negó a irse de la granja. Una decisión que les costaría la vida. La noche de los asesinatos. Se cree que la masacre ocurrió la noche del 31 de marzo de 1922. Recordemos que el asesino estuvo viviendo en la casa de ellos por un tiempo después del asesinato. Así que no se sabe con mucha certeza cuándo fue la noche del asesinato. Pero esta es la fecha más aproximada. Una a una, las víctimas fueron atraídas desde la casa hasta el granero, donde fueron asesinadas con un pico de granja. Primero Andreas, luego su esposa, su hija y la pequeña Calicia. Finalmente, el asesino entró a la casa y mató al pequeño Joseph y a la sirvienta María, que acaba de empezar su primer día de trabajo.
La escena era brutal, los cuerpos amontonados, cubiertos con paja. La niña mayor tenía mechones de cabello arrancados, lo que indicaba que había sobrevivido unos minutos, quizás horas, después del ataque. Un horror inimaginable. Los días después. Lo más perturbador fue lo que vino después. Durante varios días, los vecinos notaron humo saliendo de la chimenea. El ganado fue alimentado. El perro, atado en el establo, seguía ladrando. Todo indicaba que alguien vivió en la casa con los cuerpos durante varios días. Cuando finalmente un vecino decidió entrar, encontró la escena macabra. 6 cuerpos, sangre seca y un silencio que helaba los huesos. La policía llegó al lugar el 4 de abril, pero lo que encontraron fue un rompecabezas imposible. No había señales de robo. El dinero seguía en su lugar. Los objetos de valor intactos. No había huellas claras ni testigos. El arma, el pico de granja, fue encontrada en el ático, cuidadosamente escondida. Los forenses determinaron que el asesino o los asesinos habían estado en la casa al menos 3 días después del crimen. Comieron, encendieron la chimenea, incluso prepararon comida. Y no dejaron rastro. Comentarios, charlas y teorías. Ahora llega la parte más escalofriante. Las teorías. Porque a más de un siglo del crimen, nadie sabe quién lo hizo. Pero hay sospechosos y muchas historias. La primera, Lorenz Schlittenbauer, el vecino. El principal sospechoso siempre fue Lorenz, el vecino que encontró los cuerpos. Se decía que había tenido una relación con Victoria y que podía ser el padre del pequeño Joseph. Cuando fue interrogado, su comportamiento fue extraño. Caminaba por la escena sin miedo, movía los cuerpos, abría las puertas, como si ya conociera el lugar. Incluso, liberó al ganado sin que nadie se lo pidiera. Algunos creen que lo hizo para encubrir su propio crimen, otros que simplemente estaba en shock. Nunca se le pudo probar nada. La segunda teoría es que fue un vagabundo o un ladrón. Pero nada fue robado. ¿Y qué ladrón se quedaría viviendo con los cuerpos durante días? La verdad, esa teoría nunca me convenció del todo, pero bueno. Puede haber sido un robo que salió mal, aunque es bastante planificado, por así decirlo, para hacer esta segunda teoría. La tercera teoría es la venganza o locura. Algunos investigadores pensaron que el crimen fue personal, una venganza contra Andreas o Victoria. Había rumores de que Andreas maltrataba a su hija y que la relación entre ellos era enfermiza. Quizás alguien del pueblo decidió hacer justicia por mano propia. Pero el nivel de calma, el orden con el que se escondieron los cuerpos, el hecho de que el asesino se quedara en la casa, apunta más a que alguien conocía el lugar. Alguien que se sentía cómodo allí.
La cuarta teoría es un elemento sobrenatural. Dicen que los Gruber estaban poseídos o que una presencia del bosque se los llevó. Las huellas que entraban y no salían, los ruidos en el ático, las llaves que desaparecían. Para muchos, Hinterkaifeck no fue solo una escena del crimen, sino un lugar maldito. Lo cierto es que el lugar fue demolido años después, pero aún hoy los vecinos aseguran que en las noches frías se escuchan ruidos que vienen del bosque y el ladrido de un perro que ya no existe. Vamos con las reflexiones y nuestro cierre. La masacre de Hinterkaifeck es uno de estos casos que te deja con más preguntas que respuestas. Una familia asesinada brutalmente, un asesino que se queda en la casa como si nada, y un silencio que dura más de 100 años. El expediente sigue abierto, pero la verdad parece enterrada junto a ellos, en algún rincón helado de Baviera. Quizás el asesino fue un vecino, un amante o un desconocido. O quizás, simplemente, el mal encontró su hogar en Hinterkaifeck. Me gusta mucho este caso, ya que te da la opción de o pensar en una hipótesis totalmente lógica, por ejemplo, que fue algún ocupa, que lo descubrieron, o que se quería quedar con la casa y estuvo jugando un tiempo con las mentes de esta gente hasta que finalmente decidió cómo matarlos y llevó el caso del crimen. Sin embargo, para la gente que le gusta más las cosas sobrenaturales, este caso es perfecto, ya que puedes pensar que realmente o fue una posesión, o fue algún espíritu maligno, o algo más paranormal. Lo que me lleva a pensar, ¿por qué se encontraron huellas llegando a la casa? ¿Por qué no inspeccionaron más a fondo? ¿Acaso alguien de la familia sabía quién había entrado a la casa y estaba escondido? ¿Y la decisión de callar les costó la vida a todos? En fin. Tú, si empezás a escuchar pasos en el ático por la noche, si vieras huellas que llegan hasta tu casa pero no salen, ¿te quedarías o te irías? Gracias por acompañarme en este episodio de Mati Misterio. Si te gustó, compartilo, seguime en mis redes sociales y contame qué teoría te parece el más creíble. Nos escuchamos en el próximo caso.